Ya, bien. Bueno, en esta ocasión vamos a tratar el tema señales de crecimiento en la oración, partiendo del Mateo 26, 40 al 41. Mateo 26, 40 y 41. El crecimiento en la vida de oración es propio de la vida cristiana, ya que vamos a ir al comenzar nuestra vida cristiana, oramos con la sencillez, ¿no?, de nuestra fe, de nuestras palabras, pero de ahí tenemos que avanzar a otros niveles, ¿no?, en la oración. Y por eso entonces siempre vamos a ir aprendiendo a orar. Es una necesidad muy notable en el creyente. Pero podemos reconocer si estamos creciendo en la oración cuando veamos estas señales. ¿Cómo reconocemos si estamos creciendo en la oración? ¿Cuáles son las señales del crecimiento en la oración? Entonces, vamos a hablar de señales. La primera señal que estamos creciendo en oración es por el tiempo que dedicas a la oración. Entonces, la primera señal es tiempo. Para eso nos va a ayudar Mateo 26, 40 al 41, que dice: Luego volvió con sus discípulos y cuando se encontró durmiendo, le dijo a Pedro: ¿así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí está hablando de tiempo. Hay un tiempo, dice, ¿no? Una hora. El Señor Jesús está pasando una situación muy difícil, ¿no?, de aflicción, y entonces convoca a esta oración. Es un momento previo a la crucifixión. Fue ahí en el huerto de Getsemaní cuando le tomaron preso a Jesús, ¿no? Entonces, antes de que esté en manos de los soldados romanos, él pasó un tiempo de oración con los discípulos. Pero yo creo que era un tiempo considerable, ¿eh? No era un momento, porque dice, por 3 veces volvió el Señor Jesús donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo. Pero vamos a ir entre ese espacio que Jesús se retiraba de los discípulos y volvía, pasaba 1 hora. Entonces, mínimo, estamos hablando de 2 a 3 horas que había estado el Señor Jesucristo. Porque le dice ni 1 hora. Claro. Ni 1 hora. Claro. O sea, quiere decir que a la hora regresó Jesús. Regresó y de nuevo se fue. Y volvió, los encontró durmiendo. Ya a la tercera ya no se fue, sino que dijo ya. Mejor vayan a dormir. No le dije. Están cansados. No, ya. Sí, pues ese es el asunto. Ya el Señor sabía, ¿no?, que dice, la hora de las tinieblas llegó. Quiere decir que el imperio de las tinieblas de ese momento se desató contra Jesús. Y por eso le dice, ya terminamos la oración. Pero en ese instante llegan los soldados y lo toman preso a Jesús. Entonces hay un tiempo que se debe dedicar a la oración, ¿no? Jesús esperaba que los discípulos oraran 1 hora, dice, pero la situación era apremiante, pero lo que ganó ventaja es la carne, es decir, la naturaleza humana o la naturaleza pecaminosa. Ganó ventaja y todos se durmieron. Ahora dicen algunos estudiosos que se podía justificar ese sueño. ¿Saben por qué? Porque en el día, es decir, han estado en Galilea. O sea, desde ahí vinieron. Galilea, Samaria. Como no había Tefsa, tenían que venir caminando. Entonces estaban cansados. Y el ritmo de trabajo que habrán hecho los días anteriores.
estaban cansados, entonces se podía justificar, dice, que se quedaron dormidos. Pero el Señor Jesús lo que nos da a entender, ¿no? A pesar que están cansados, le dijo, yo esperaba que ustedes me acompañen en la oración 1 hora. 1 hora. Eso es lo mínimo que esperaba el Señor Jesús de los discípulos, ¿no? Para nosotros la carne puede ser nuestra naturaleza humana, como estoy diciendo, ¿no? El cansancio físico, quizás la costumbre también, ¿no? De que no tenemos. Por eso es un proceso, pues, el crecimiento en la oración. El nuevo convertido de frente no se va a mandar, pues, 1 hora y media de oración. No tiene material para orar, ¿no? Es decir, él habla en sus propias palabras. A veces esta oración sencilla, quizás no tiene las palabras apropiadas, pero ¿saben qué? Tiene la sencillez de la fe. Él lo cree. Como ha creído para su salvación, cree para las demás cosas. Entonces puede ser, ¿no? Nuestra naturaleza humana que se cansa, vamos a decir, está debilitada y todo eso, ¿no? Pero yo les hablaba, ¿no? De que ahí tenemos que usar dominio propio. Entonces yo tengo que hablarle a mi cuerpo, pues. ¿Cómo vamos a decir, no? Estoy en la cama, no me da sueño. Entonces, ¿qué hago? Me pongo a orar. Y cuando me pongo a orar, me da sueño. O de repente, he dormido bien ya. Me pongo a orar en la mañana, así, tarde. Pero ya he dormido bien, me da sueño. Entonces, ¿qué le digo? Cuerpo, ¿tienes sueño? Te vas a dormir, ¿ya? Ya. Me pongo a dormir y no me da sueño. ¿Qué significa eso? Sí, pues cuando te pones a orar o te pones a leer, viene el sueño. Qué rico el sueño, qué rico. Entonces ahí lo que necesita es dominio propio. Si tú has dormido bien, y vamos a decir, ¿no? Y luego empiezas a orar y te da sueño, es que ya no es enfermedad, cansancio, sino necesitas dominio propio. Vencer el sueño. Claro. Esa es la naturaleza humana, vamos a decir, es el cuerpo, vamos a decir, y todo depende del hábito, todas esas cosas. Pero también carne puede significar las tendencias pecaminosas, que vamos a decir, el creyente cuando está falto de santificación, eso lo aleja de la oración. Porque en la oración él va a ser confrontado, pues. El Señor le va a hablar. ¿Sí? Por eso están diciendo, el pecado te aleja de la oración, o la oración te va a alejar del pecado. Cuando oras al Señor, claro, vas a vencer eso, vas a poder superar, porque algunas cosas a veces el creyente tiene pendiente, que voy a dejarlo, ya eso va a arreglarlo, y ahí lo mantiene. Eso debilita su vida de oración. Entonces, esas ya son, ¿cómo decir, no? La naturaleza pecaminosa, ¿no? Por eso, entonces, mira, nosotros los pentecostales bastante enfatizamos buscar la presencia del Señor, orar, ayuno, vigilia, pero poco hablamos de no contristar al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que contrista al Espíritu Santo? Una vida pecaminosa. Entonces, eso es. La naturaleza pecaminosa puede estar debilitando tu tiempo de oración. Lo que necesitas es arreglar ese asunto, santificar su vida, ¿no? Para nosotros también, ¿qué más? La segunda parte, siguiendo. Al comenzar tu vida cristiana no tienes muchos temas para orar o motivos, ¿no? Pero es necesario, hasta podemos decir indispensable, que cultives el hábito de la oración diaria y sistemática. Los motivos de oración, ese es el otro asunto. Los motivos de oración al comenzar la vida cristiana son personales, o sea, mi necesidad y todo eso. Pero ya con el avance de
de la vida cristiana, ya tus motivos van a ser direccionados hacia otras personas. Empieza a orar por familia, empieza a orar por los hermanos, sabes de algún hermano que tiene alguna situación difícil, está enfermo, ha perdido el trabajo, o de repente tiene problemas familiares, empiezas a orar por otros. O sea, vas consiguiendo motivos para orar. Pero si pasa la vida cristiana, estás avanzando y no tienes motivo de oración, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. No me estoy dando cuenta de las necesidades de otros. Estoy pensando solo en mí, en mi necesidad. Y ya oré por mi necesidad, ya oré por mi trabajo, el pan de cada día, no sé. Yo oro por el agua de cada día. Y doy gracias a Dios por el agua de cada día. Porque en la casa necesitamos agua. Somos ahí varias personas. Y si no hay agua, la vida se hace difícil. Entonces, así, cuando ya has orado por todas tus necesidades personales, ya se terminó los motivos. Pero eso no debe suceder cuando ya hemos avanzado, caminado en la vida cristiana. Ya tienes más motivos para orar, ¿no? Que tu iglesia, tu congregación local, tu distrito, tu territorio, tu patria, el mundo. ¿Ves? Tienes más motivos de oración. El nuevo va a tener poco. Y si vamos, de repente alguien le predica, le enseña, hay que evangelizar a todo el mundo, él ora en general. Señor, salva a todo el mundo. Ya, pues, esa es oración. Pero no está orando por situaciones así particulares. Ayer recibí información, ¿no? Todo está en internet. Bangladesh, extrema pobreza, ya súper extrema pobreza. Que van a los basurales a buscar alimentos ya descompuestos. Y dice, eso lo llevan a casa, lo cocinan, pues, como lo que hay. Ese es su alimento. Hay gente que ahí está. De ahí solamente recoge su alimento. No hay otra manera. O sea, donde lleva el cargador, pues, el camión, lo lleva a un lugar. Ahí están recogiendo su alimento. Imagínate esa necesidad. Y no son 10, 15, ¿eh? Bangladesh. Entonces uno ya tiene motivo para orar. Y esa gente, vamos a decir, ha creado ciertas defensas, sí, pero también está propenso a enfermedades que ya su cuerpo no defiende. Pues. Y lo que sucede ahí, muerte. Pues. Es una de las cosas también que la enfermedad se aprovecha, es la suciedad, porque en la suciedad está los microbios, las bacterias, esas cosas. Imagínate que esa gente recoge su alimento de ahí, junto con otros elementos que están, cuánta enfermedad habrá ahí, cuántas cosas van a decir que van a lograr su salud y por eso mueren. Y ahora es un país, hay un gobierno, hay ricos, hay empresarios, pero también hay gente pobre. Entonces ahí va creciendo pues, tus motivos de oración. El creyente cuando avanza ya él tiene motivos de oración. Yo me preocupo que un cristiano está 20 años en la vida cristiana y no tiene motivo de oración. Solo ora por sí mismo, no más ora. Como el tema dice, ¿qué señal de crecimiento está dando? Le falta tener motivos de oración. Pero luego comienza, dice, a conocer más motivos para orar por su vida y por sus amigos. Según las experiencias en la vida cristiana, comenzarás a descubrir mayores necesidades de oración. Aún también ahí, en nuestras necesidades personales, podemos encontrar motivos de oración.
Por eso lee las epístolas, los primeros capítulos, aunque sea una tarea así intencional. El primer capítulo de cada libro de Pablo. Esa es la vida de oración de Pablo. ¿Por qué oraba? Y ahí está bien claro. A Colosenses dice que sean llenos del conocimiento de Dios. A Efesios, Pablo ora, dice, para que tengan espíritu de sabiduría y de revelación. Es otro asunto. Efesios capítulo 1, dice, para que tengan espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. ¿Qué significa eso? Los siguientes versículos explican. ¿Ves? Entonces, la vida de oración de Pablo está en los primeros capítulos de sus libros. Por Roma, ¿qué oraba? Recuerden el libro de Romanos. ¿Por qué oraba? Porque él quería ir a Roma y quería tener algún fruto de ese. ¿Ves? Es interesante la vida de oración de Pablo. Entonces, en tu vida personal te vas a descubrir que tienes más motivos para orar, ¿no? Ojo, la meta es crecer en oración y la diferencia de los otros elementos que acompañan la oración. Hay que hacer esa diferencia. Por ejemplo, los cantos, la lectura de la Biblia, que puede incluirse en tu vida devocional. Eso es otro asunto. Cantar es cantar, orar es orar. Leer la Biblia es otro trabajo. No es orar. Leer la Biblia no es orar. Cantar no es orar. Orar es orar. Eso es lo que, claro, eso es lo que tienes que contar. Tu tiempo de oración. Entonces, vamos siguiendo la segunda parte. Otra señal, por la intensidad en la oración. ¿Alguien nos ayuda ahora a leer 1 Samuel 1, 15 y 16? Ahí está Ana. Eso también está hecho un estudio bíblico, ¿no? En otra ocasión enseñé. 1 Samuel 1, 15 y 16. ¿Cómo oró Ana? Y tenía una necesidad personal, era tener hijos, ¿no? Que alguien lea. Pero Ana le respondió, no, Señor mío, no estoy ebria, no he bebido vino ni sidra. Lo que pasa es que estoy muy desanimada y vine a desahogarme delante del Señor. No pienses que tu sierva es una mujer impía. Es tan grande mi congoja y mi aflicción que hasta ahora he estado hablando. Uh-huh. Todo ese capítulo está hablando de la situación de Ana, pues no tenía hijo y esa era una tristeza que llevaba, pero ella se decidió orar y por eso se fue al templo. Recuerden, para los hebreos, que Dios habita en el templo y ahí estaba el sacerdote, pues, ¿no? Y ella está orando ahí. Y está orando intensamente, de tal manera que llora, ¿no? Y no solo lloraría, yo digo, ¿no? Sino que hacía ciertos gestos, movimientos así. Y por eso el sacerdote, cuando lo vio de lejos, dice, está ebria, dice. Lo interpretó, ¿no? Lo interpretó así de lejos. Y luego ya le dicen, mujer, digiere tu vino, dice, ¿no? Ya el que responden, no, Señor, dice, no, que tengo una aflicción grande, ¿no? Y eso es lo que había presentado en su oración. De ahí lo que aprendemos es que Ana oró intensamente para tener un hijo. Esa es la intensidad del corazón que le pone, ¿no? El deseo que le pones sobre su oración. No es una oración, a ver si me resulte, como si, ¿no? Bueno, voy a orar y si Dios quiere me dará hijos. No era así, sino ella decidida a tener ese hijo, ¿no? Ana por eso suplicó a Dios llorando, dice, ¿no? Ahí va también es bueno aprender eso. Cuando vamos a la oración no hay que buscar llorar, no,
Entonces, tú vas a buscar, como si disfrutar, deleitarte en la oración. Si viene el llanto, porque has avanzado. Y si no viene en esa ocasión, no te va a decir, no, hoy día tuvo frío mi oración, no lloré, creo que no, el Señor no está conmigo. No, no es eso. Sino tú debes crecer en tu vida de oración. Y si viene el llanto, ¿y qué tal viene el gozo? Puede ser, ¿no? En ese tiempo de oración viene una alegría, una seguridad. ¿Ves? Esa es la respuesta nuestra, ¿no? Entonces, pero Ana ahí con ese anhelo, ese deseo, ¿no? Lloró, suplicó delante de Dios con lágrimas, ¿no? Y Ana respondió cortésmente al sacerdote que comprende mal su intensidad. Y ese es el otro de los asuntos, hermano. Hay que tener cuidado. Afuera, en el mundo, cuando tú avanzas moralmente, no te van a aplaudir. Tus amigos, que llamas, entre comillas, y amigas, no te van a aplaudir. Porque te están perdiendo para sus diversiones malsanas. En la iglesia, hermanos, escuchen esto. Cuando tú quieres vivir una vida de avivamiento lleno del Espíritu Santo, los fríos no te van a aplaudir. Los otros, tus hermanos, ya él se quiere saltulón. Mira, ves que se ha dedicado a orar, a ayunar, dice. Y al pastor le ha dicho que está ayunando, dice. Y lo dice delante de nosotros, ¿ves? Así te van a decir, por eso tienes que estar preparado, pues. Acá estoy diciendo, hermanito, qué bueno que estás dedicándote a la oración. Esos son los fríos, pues. Sobre eso, Las críticas que... eso hay. Entonces hay que estar vacunado con eso, ¿sí? Yes, se han hecho su grupito de oración. Pero ¿cómo respondió Ana cuando le interpretó mal el sacerdote? Cortesía, palabras, vamos a decir, sabias, ¿no? No le dijo, ¿no? Yo estoy orando aquí y usted no te das cuenta. Más bien deberías ayudarme a orar. No lo reclamó, no refutó. Sencillamente explicó su situación y se fue a casa. ¿Ves? Entonces, eso es, ¿no? Es que la vida de un cristiano lleno del Espíritu Santo va a incomodar a los fríos de la iglesia. Porque están avanzando, pues. Están yendo adelante. Se va a incomodar a otros. Pero ahí tienes que tener paciencia. Y tranquilamente, ¿no? Avanza. Es que Dios tiene un propósito contigo. Sigue creciendo en tu vida de oración, ¿no? Adelante. A ver. Permite, Salud. Cuando yo era joven, porque no soy, nos aconsejaron de esta manera, ¿no? Porque siempre eso pasa, ¿verdad? En la iglesia. Cuando ves que tú estás avanzando en tu vida espiritual, el enemigo se levanta. Efesios dice, ¿no? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales. Entonces empiezan a criticarte o cualquier problema. Y el pastor nos dijo, cuando nadie te diga nada, preocúpate, porque no estás avanzando. Pero cuando alguien empieza a criticarte, murmurarte o se levantan los problemas, estás bien. Porque, como dice el pastor, porque le estás, ¿cómo te puedo decir? Le estás retando al enemigo, pues, ¿no? Sobre todo con tu oración. Entonces el enemigo, ¿qué hace? Se levanta y toma a los débiles para quizás criticarte o qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso hay que interpretarlo cuando alguien se pone en tu contra o levanta cualquier cosa, es porque tú estás avanzando en tu vida cristiana, en tu vida de oración, y el enemigo está usando a alguien para quizás ponerte tropiezo, ¿no? Entonces, no hay que hacer caso a esas cosas, hay que seguir adelante, ¿no? Y saber responder, ¿no? Saber responder también, sí, con cortesía, con tranquilidad, ¿no? Y claro. Por otro lado también, no sentirnos ya los superiores, ¿no? Es la gracia de Dios. Cuidarnos del orgullo. Es la gracia de Dios que nos lleva, vamos a ir a nuevos niveles de experiencia, ¿no?
en la oración. La siguiente señal es por el tamaño de tus peticiones. Salmos 2, 8 y 9. Es un Salmos. A ver, ¿neta? Sí, léela, hermano. 2:8. ¿Del 2 al 8, no? No. Capítulo 2, Capítulo 2, versículo 8. versículo 8. Pídeme. Pídeme y te daré por herencia las naciones, Sigue 9. y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Este es un salmo mesiánico que llaman, ¿no? Un salmo relacionado con Jesucristo. Y por eso entonces esa promesa específica es para Jesús. Para Jesús. Pero al Cristo, vamos a decir, que vino a esta tierra, murió, resucitó, ¿no? Ese Cristo victorioso, entonces el Padre le dice, pídeme. Y Jesús, ¿qué pidió? Las naciones, pues. Las naciones para la salvación, ¿no? Eso es pero por eso ahora el Evangelio está llegando a todos los países, pues. Solo que falta quebrantar a través de la oración algunas barreras que la gente ha puesto, ¿no? Para que no avance el Evangelio. Y de todas formas, la palabra, el propósito de Dios se cumple. La tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová. De modo que entonces la oración que Él hizo, que Cristo hizo, se va a cumplir también en esta tierra. Ahora, para nosotros, ¿qué aplicación tiene ese salmo? Es que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso, cuando nosotros oramos, hablamos de guerra espiritual, nosotros no vamos a conquistar, sino nosotros vamos a reconquistar. Lo que ya el Señor Jesús lo ganó en la cruz del Calvario, el enemigo que es derrotado y todo, no, vamos a decir, no deja de actuar, no deja de maltratarte a la humanidad, ¿no? Y por eso está obrando de muchas maneras, pues. ¿Y qué pasa entonces? La iglesia reconquista. O sea, ya es como a Josué que le dijo, todo esto es tuyo, este es el pueblo de Israel, todo esto es tuyo, pero tú tienes que pisar. Todo lugar que pisares la planta de vuestro pie. Y se quedaron cortos, pisaron poco territorio. Porque el territorio de Israel es desde la frontera de Egipto hasta el río Éufrates, que es Babilonia. Es un tremendo extenso. ¿Saben cuándo va a tener? En el milenio. Ahí recién va a tener. O sea que Josué y su gente no caminaron. Ellos tenían que caminar conquistando. Hasta el Jordán no me llega. Tomar posesión. Sí, pues, tomar posesión se llama, ¿no? Así que nosotros también podemos pedir las naciones, reconquistar lo que ya es de Cristo, que el enemigo lo ha usurpado, lo ha robado, pues, a través de nuestras oraciones. No estamos, con territorio no estamos diciendo tierra, vamos a decir, no, sino personas. La población. La población de esas naciones, de esos países, de esas provincias, ¿no? Y por fe nos atrevemos a orar por grandes propósitos, por metas que trasciendan a esta generación. Ese es el tamaño de tus peticiones. Por decir, a ver, en la vida cristiana vamos a ilustrar, ¿ya? Señor, dame fuerzas para serte fiel hasta la muerte. Señor, no quiero que me gane el pecado, Señor. Estás orando, está bien. Ese es tu deseo, ser fiel, llegar al cielo, no perderte en el camino, está bien. Pero tu oración puede extenderse, Señor, yo quiero vivir la vida cristiana de una manera significativa. Por eso, lléname de tu Santo Espíritu. ¿Ves? Es el tamaño de tu oración. ¿Qué Dios quiere para ti? Señor, permítame llevar un almita para Cristo.
Está bien, es tu sencillez puede ser. Pero cuando creces, Señor, permítame llevar este distrito a Jesucristo. El tamaño de tu oración crece. De eso estamos hablando, ¿no? Es otra de las señales. Entonces Jesús no pidió solamente, dame ese distrito, dame esa provincia nomás, sino naciones, dice. Naciones son grupos étnicos del mundo. Eso pidió el Señor. Y por eso entonces el Evangelio va a llegar a todos los lugares, ¿no? A las etnias, a las tribus no civilizadas, a través de los misioneros está llegando el Evangelio. Que al Señor hay que pedir cosas grandes. Claro. No pequeñas. Podemos empezar por las pequeñas, pero no quiero cosas grandes. El caso de los hebreos en Egipto, ahí está, saben, es lo aprendí de un predicador. Cuando estaban en Egipto, ¿qué sucedió? Moisés le comunica a Faraón, quiero decir, el pueblo que salga, Dios me ha dicho, ¿no?, que el pueblo debe salir a celebrar fiesta. ¿Dónde? En el desierto. ¿Cuántos días? 3 días pidió, mira. 3 días pidió. Faraón se equivocó. Le hubiera dado 3 días, hubiera vuelto. 3 días más. No, dijo, ya, están pidiendo salir ya por perezosos. Así que van a producir la misma cantidad de adobes, pero no se le va a dar paja. Se malogró la situación. Entonces ahora ahí ilustra el predicador, dice, esos hebreos cómo oraban. Señor, ayúdame, dele fortaleza a mi hija, a mis hijos, a mi esposa, para que me traiga la paja. Señor, ayúdame a completar 500 adobes en este día. ¿Qué estaban orando? Ser mejores esclavos. Cuando Dios tenía un propósito, que iban a ser libres. Ahí está el asunto. Esa aflicción que están pasando es con un propósito para que sean libres. Bueno, es que Faraón se equivocó, pues si le hubiera dado permiso, 3 días y volvían, seguían siendo esclavos. Pero como se endureció, ya dijo, te voy a sacar ya, para siempre te voy a sacar, vas a ser libre. Ese es el asunto. A veces nosotros cuando tenemos problemas, Señor, sácame de este problema, líbrame, Señor. A veces no entendemos que es nuestra promoción, que Dios quiere llevarte a otros niveles a través de esa aflicción. Se va a abrir puerta, vamos a decir, a través de esa aflicción. Por eso entonces debe crecer también la dimensión de nuestras peticiones. A veces parece sencillez, parece humildad, dice, yo quiero llegar al cielo. Aunque sea un rinconcito del cielo quisiera llegar. Parece sencillez, pero estás como si omitiendo una cosa importante, que no vives la vida cristiana según tus fuerzas, vives la vida cristiana según el poder del Espíritu Santo. Y no vas a llegar solamente, si tú, vamos a decir, tu deseo, tu visión es llegar siquiera con 11 al cielo, es pequeño tu oración. Tú debes pensar, voy a llegar al cielo con nota 20. Es lo que apuntaba Pablo. Pablo apuntaba, Pablo es bien loco, ¿no? Por eso hay que conversar con Pablo llegando al cielo. Filipenses 3, eso siempre uso. Filipenses 3 dice, yo quiero ser semejante a Jesucristo en todos. En sus sufrimientos quiero ser semejantes. En su muerte también quiero ser semejante. Y luego dice, y hasta en su resurrección. O sea, Pablo quería resucitar también. Como Cristo. Resucitar en este tiempo. No, pero vemos vamos a decir, su deseo tan grande que tenía. Yo no quiero solo seguir el ejemplo moral de Cristo. Sí, eso está bueno. Sufrir como Cristo también está bien. Morir como Cristo, si muero crucificado, uy, qué privilegio. Pero luego dice, sí puedo resucitar.
Ah, sí, pues. A ver, lea, pastor. ¿Qué dice? Dice, el 9 dice, y ser hallado en él no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. Ajá. Pues, no es que ya lo haya alcanzado, sino que ya sea perfecto, sino que sigo adelante para ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Ahí está, ¿eh? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Sigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí va, ¿ves? Pablo quería ser semejante a Cristo en todo. Todo. Eso también hay que ir. Cuanto más conoces la Biblia, vas a ir conociendo qué Dios quiere para ti como creyente. ¿Qué Dios quiere? Tú eres hijo de Dios o tú eres hija de Dios. ¿Qué Dios quiere para ti cuando estás en esta tierra? Y en el cielo dice vas a pisar oro, ¿sí o no? Polvo, dice. El polvo, dice, nuestros pies o zapatos que tendremos en el cielo será oro. Entonces, y en esta tierra yo necesito, Señor, 5 kilos de oro, ¿no? Y vamos a decir, el anhelo de Dios también es que nosotros en esta tierra disfrutemos de esa presencia del Señor, ¿no? Gloriosa, que va a incluir también otras bendiciones, ¿no? Ya. Entonces,